Hola amigos del Facebook, estamos en una nueva transmisión de los Viernes de Salud. Hoy día vamos a hablar sobre los riesgos de ser fumador pasivo y nos acompaña el oncólogo Juan Carlos Amamé del Centro Oncológico Aliada. Bienvenido, Juan Carlos. Leslie, muchas gracias por la invitación y encantado de estar con ustedes y compartiendo justamente con el público. Bien, vamos a ir aclarando un poco este tema, ¿no? Esta semana ha sido el Día Mundial Sin Tabaco, fue el día de ayer, que resaltó diversas cifras, ¿no?, sobre las personas que fuman y las personas también que no fuman. En este caso vamos a hablar un poco sobre los restos de cigarro y el humo de cigarro, ¿no?, porque al fin y al cabo todos estamos expuestos al mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la OMS dice que más de 7 millones de personas mueren al año por fumar tabaco, ¿no? Ya que el cigarro bota un humo que tiene más de 4.000 sustancias, aproximadamente 4.000 sustancias, y muchas de ellas son cancerígenas, ¿no? Entonces, tal vez vamos a profundizar un poco en de qué forma el cigarro llega a dar problemas a la salud. Okay, primero, para eso hay que entender el cigarro en sí, el cigarrillo, ¿no? El cigarrillo no solamente contiene el tabaco es una planta y tiene hojas secas, pero tiene todos los demás componentes que se le añaden para llamarse cigarrillo, y es en esos componentes donde radica el riesgo real. Es decir, el cigarrillo contiene una serie de compuestos químicos que se conocen como agentes que pueden generar cáncer. Entonces, entre ellos está, por ejemplo, el alquitrán, hay derivados del petróleo. Casi el 90% de todos los componentes del cigarrillo te van a producir algún tipo de cáncer. ¿Okay? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, lo que tú estás haciendo al fumar es prácticamente ganarte una bomba de tiempo, porque sabes de que de alguna manera u otra te va a generar algún impacto en tu salud. Obviamente, los impactos pueden ser a distintos niveles. Tenemos el impacto a nivel de salud de corazón, a nivel del pulmón, a nivel de vasos sanguíneos, a nivel de cáncer también. Y eso lo vamos a ir conversando ya después, pero en líneas generales el concepto es de que el tabaco impacta porque con esas sustancias químicas y tóxicas que tiene, esto cuando nosotros estamos en contacto con ellos, nosotros los fumadores o las personas que están pasivas, esto genera en el cuerpo cambios a nivel del ADN que finalmente pueden impactar en un problema oncológico, y si no es el tema oncológico, van a impactar seguramente a nivel de corazón, a nivel de pulmón o a nivel de circulación. Claro, hay que dejar un poco claro también de que, digamos, el cigarro es conocido porque produce problemas respiratorios y de cierta manera decimos cáncer al pulmón, ¿no? ¿Esto es así o es que el tabaco también produce otros problemas, tal vez al corazón? Produce otros problemas, o sea, como te mencionabas, cuando uno habla del impacto que genera a nivel de oncológico, es cierto, o sea, la asociación cáncer de pulmón cigarrillo está muy conocida y es una asociación muy divulgada y casi todos lo conocemos, pero también impacta a otros niveles de cáncer también. Te puede impactar a nivel de cáncer de mama, impacta, por ejemplo, a nivel de cáncer de cabeza y cuello, a nivel de esófago, impacta a nivel de cáncer de páncreas, a nivel de cáncer de vejiga, cáncer de colon. O sea, se ha demostrado, se ha ido viendo de que sí, el tabaco, el cigarrillo, tiene un factor de riesgo en generar ese tipo de situaciones a nivel oncológico. A nivel cardiovascular, obviamente te aumenta el riesgo de poderte generar algún tipo de infarto cardíaco, de disfunción cardíaca y también de disfunción vascular, y eso se manifiesta inclusive con la disfunción eréctil. También es otra manifestación del cigarrillo. A nivel de pulmón, tengo la suerte que no me dio cáncer de pulmón, pero me puede generar lo que se llama una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que prácticamente hace que tu pulmón no funcione y hace que te limita muchísimo y te hace dependiente de una máquina de oxígeno prácticamente de por vida. Esos básicamente son todos los efectos los más conocidos, porque obviamente si uno analiza ya más a larga data, también impacta a nivel de diabetes, te puede generar también otros problemas, no solamente en los adultos, sino también en los niños. Y entre los niños, en los recién nacidos y también, por ejemplo, en las madres gestantes. Entonces, veamos por donde veamos, sí tiene impacto. Los dos primeros, los que tú mencionabas, oncológico y corazón. Claro, entonces, por ejemplo, hay una gran duda, ¿no?, de si somos fumadores pasivos o somos fumadores activos, ¿cuánto daño puede causar? Entonces, por ejemplo, fumar una cajetilla es lo mismo que fumar un cigarrillo al día o no fumarlo. Definitivamente aquí la cantidad
un cigarrillo el fin de semana, ¿no? Ahora que hace frío, me fumo un cigarrillo frío y ya está, ¿no? Ese cigarrillo que estás fumando puede impactar que va a generar un cáncer. A ver, te estás generando y estás inhalando y estás absorbiendo venenos prácticamente, entonces, ¿que eso vaya a impactar a largo plazo así definitivamente? No, quizás no en ese momento, pero sí se puede ver un granito de arena para algo a largo plazo. Si tú ya usas o ya consumes volúmenes mayores, media cajetilla, una cajetilla, y lo haces de forma seguida, obviamente de que la exposición crónica a sustancias tóxicas y cancerígenas definitivamente te van a generar algún tipo de daño. Obviamente, quizás no a tan largo plazo, sino a un mediano o corto plazo. Entonces Claro. eso tenemos que tenerlo en cuenta claramente. Claro, y esto lo pregunto porque a veces los residuos de cigarro, ¿no? Según estudios, se ha demostrado que salir afuera del lugar en donde estás, fumar un cigarro y luego regresar, estás con todo ese contenido dañino, porque el humo se te impregna en el cabello, en la ropa, ¿no? Incluso los que fuman adentro de la casa, por ejemplo, que no necesariamente salen de la casa, sino que están en su terraza, por ejemplo, ¿no? Entra ese humo a la casa y también se impregna en los objetos, y eso también produce algún efecto en el cuerpo. Imagínense si es una mamá fumadora, por ejemplo, ¿no? Que sale y luego entra a cambiarle el pañal al bebé, ¿no? Sí, definitivamente eso va a impactar, ¿no? A nivel de esto, del el contacto que se tiene, porque como tú bien dices, son sustancias que no se evaporan, no se volatilizan, quedan muchas impregnadas porque son metales pesados. O sea, químicamente hablando, esto no se va a evaporar, porque no estoy en la calle, hay aire, no. Entonces sí, el generarse esto o depósitos a nivel de prendas, a nivel de cabello, etcétera, eso sí me puede generar una exposición pasiva. Porque la exposición pasiva no es solamente que estoy al costado de alguien que fuma y me eche el humo cerca, no. Sino también a nivel de contacto con sustancias, con objetos que están de esta manera algo contaminados, se podría decir. Sí es cierto de que obviamente es más peligroso fumar, es más peligroso estar en contacto con, y en tercer lugar es, digamos, de riesgo es estar en contacto con algún objeto, porque la cantidad va disminuyendo. Pero sí es verdad que tenemos que tener en cuenta ello, ¿no? Y tener algo de cuidado, y lo vemos cuando uno antes salía de fiesta, antes de las leyes del tabaco y todo salía de fiesta, el olor del tabaco se te quedaba impregnado en la ropa, y eso es lo que ya generaba algo de disconfort. No solamente de disconfort, sino también te puede estar generando una exposición a cantidades pequeñas, pero ya te está generando un pequeño riesgo, ¿me entiendes? Claro. Y esto lo digo porque de cierta forma yo lo veo como un fenómeno, ¿no? O sea, vayas a donde vayas, así te fumes un cigarro afuera y luego dices, bueno, no se puede fumar adentro, fumo afuera y luego ingreso, esto termina siendo estando en todos lados. No existe un lugar en donde no estemos expuestos al humo de tabaco, ¿no? Y contamine el ambiente. Definitivamente, también esa es otra repercusión, la repercusión ambiental, pero hablando a nivel sanitario, lo que tú decías, o sea, y encima de eso se agrava porque las cifras de tabaco, en vez de disminuir, se han podido estacionar en determinado momento por quizás todas las regulaciones que se tienen, pero a nivel de adolescentes eso todavía sigue aumentando, ¿no? Entonces eso es algo que todavía tenemos que trabajar un poco más en el tema de prevención y de promoción para llegar a esta gente, que son la gente joven, que es los que se están todavía iniciando, porque la gente adulta ya ha entendido un poquito el mensaje, ya ha llegado a una meseta, pero los jóvenes, ese es el problema, ¿no? Y como tú bien dices, o sea, no se podría hablar teóricamente de tener un espacio libre o tabaco free, digamos, del todo. Tendríamos que generar algún tipo de leyes, y no solamente de leyes, sino también conciencia ciudadana, que finalmente eso es lo que importa, ¿no? La educación y la conciencia ciudadana, y para esto ayuda mucho esa información, como la que estás haciendo ahora. Claro. Ahora, en lo que van preguntando, tal vez vamos a invitar un poco al público a que pregunten, porque el doctor Juan Carlos él es oncólogo, entonces también, si tienen alguna duda, pueden preguntar y nosotros vamos a leer las preguntas, ¿no? Mientras tanto, justo mencionaste lo de los adolescentes, ¿no? Entonces, yo tengo una cifra aquí, que es que el mayor consumo de tabaco está entre las personas de 20 a 29 años, ¿cierto? Sí, digamos que esa población actualmente es donde más se está viendo que hay un mayor aumento, ¿no?
cuando uno analiza las cifras, vemos de que sí, efectivamente, la población adulta ya establecida, digamos que no se mueve mucho en tendencia, inclusive puede haber alguna pequeña tendencia a la baja, pero lo que pasa es de que los adolescentes o justamente los adultos jóvenes son los que quizás están con toda la efervescencia del tabaco, que después llega un momento que se dan cuenta que no, pero ese riesgo ya te queda acumulado. Porque obviamente, claro, tú dices, no, fumabas porque estaba en la universidad y estaba en exámenes, el frío y demás cosas, pero ese riesgo que estás teniendo en ese momento de tus 22 a tus 20 años, para que tú te quites del todo ese riesgo, va a impactar y va a pasar mucho tiempo. O sea, para que yo como paciente, como fumador, me disminuya el riesgo, tiene que pasar 10 años para que mi riesgo, si yo soy un fumador muy activo, tiene que pasar 10 años para que mi riesgo baje a la mitad para generar algún tipo de problema oncológico o cáncer de pulmón. Y tienen que pasar 20 años para tener el riesgo de generar algún tipo de cáncer como cualquier persona que no fuma. Imagínate las cifras, ¿eh? O sea, 10 para poder bajar a la mitad el riesgo de generar un cáncer de pulmón y 20 años para poder tener el riesgo de cualquier persona que no está fumando. Entonces ahí perdemos un montón de tiempo de vida, sobre todo en los adolescentes. Claramente. ¿No? O sea, tú ahí al estar fumando tienes 22, 23 años, 20 y pocos años, tú dices que no pasa nada, claro, no pasa nada en ese momento, pero claro, igual tu expectativa de vida podía haber sido 85, X años, e igual ahí estás quitándote unos cuantos añitos de vida. ¿No? Y esto también, vamos a centrarlo también al tema de los fumadores pasivos, ¿no? Porque, claro, no necesariamente tienes que ser fumador directo para sufrir algún daño, porque dentro de esos grupos adolescentes también vemos que están ahí los adolescentes que no fuman, que por ejemplo practican deporte, ¿no? Y se ven expuestos a estos humos. Entonces a ellos también, con ellos también tendríamos esta proporción de 20 años después. Eso más se ve en fumadores activos, más que en fumadores pasivos. El fumador pasivo definitivamente tiene un riesgo, pero no tiene tanto riesgo como el fumador activo. Eso hay que dejarlo bien claro, ¿no? Tampoco la idea es... Tampoco no vamos a generar alarma y desconcierto, ¿no? O sea, yo creo que sí, o sea, el fumador activo es el que tiene, obviamente, los mayores riesgos. El fumador pasivo tiene riesgos, pero en menor cantidad, definitivamente, ¿no? Pero sí tenemos que generar la conciencia para poder minimizar las cifras definitivamente y sobre todo cuando trabajamos, y esto creo que los que nos están oyendo, puede ser gente que está fumando, que es fumadora activa y también pasiva. Entonces, si no estás fumando mucho y estás en ese intermedio de que te fumas un cigarrito por semana, 2 cigarritos, cuando tengo algún paciente que me dice, no, doctor, yo solamente los sábados cuando salgo me fumo 1 o 2. Oye, a ver, te fumas 1 o 2, te lo puedes quitar, ¿no? O sea, te lo puedes quitar. O sea, no es que tengas todavía la habituación A menos que haya una adicción. Pero ya la habituación y la adicción te la genera ya obviamente la rutinariedad, ¿no? O sea, pacientes que te fuman 2 cajetillas al día y no van a cambiar. Hay medicación ahora hoy en día, gracias a Dios, para poder controlar eso, ¿no? Porque tiene ya un hábito, ¿no? Tiene ya un vicio, entre comillas, pero la gente que tiene 1 o 2, que lo hace incluso a veces por monería, es ahí donde podemos trabajar y quitar el riesgo, porque como tú bien dices, ¿no? Esto va a impactar también en los fumadores pasivos, que pueden ser niños, pueden ser adolescentes, a los cuales, sin querer queriendo, estamos limitándoles muchas veces su salud y también el impacto a nivel de vida, ¿no? Claro, muchas veces ellos son los que por monería, al final, terminan volviéndose, ¿no?, personas que fuman constantemente. Entonces, por ejemplo, tenemos el tema de... Justo estás tosiendo, porque justamente iba a hablar de la tos crónica, que es a veces... Justo estaba viendo el tema y vi un video en donde se presentaba una persona que tenía esta tos y que venía también con hilos rojos que eran de, pues, sangre. Entonces... por ejemplo, es un síntoma, ¿no?, de lo que puede causar, ¿no?, el tener... Un poco tardío, ¿eh? Ya es un síntoma un poco tardío, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que se presentan, por ejemplo, en una persona que está causándole daño el cigarro y que es fumador pasivo? Ok, vamos a primero enfocarlo con el fumador activo y con lo que tú mencionas, ¿no? O sea, lo que tú has descrito, un paciente que se agita, que se ahoga, inclusive al estar en reposo o al hacer actividades mínimas y que tiene una tos crónica y tiene una expectoración que se acompaña de restos de sangre o restos hemoptoicos, como llamamos, lo que has descrito se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de la cual tiene 2 tipos, pero principalmente el tipo enfisema, que es a lo que apunta un paciente fumador, ¿okay? El enfisema.
los síntomas que tú has descrito son los típicos de un enfisema. Pero también los síntomas que puede generar, que puede tener un paciente o una persona cuando ya ves algún tipo de riesgo es, lo primero, disminución en la capacidad respiratoria, en la capacidad ventilatoria. Te vas a agitar y obviamente al generar algún tipo de actividad deportiva, sea pues, fútbol o inclusive desde caminar, tu capacidad de duración y de resistencia va a disminuir porque te vas a cansar mucho más rápido, porque tu capacidad pulmonar ya está afectada. En menor cantidad, en diversos grados, pero ya no vas a poder rendir como alguien par de tu edad. Primer punto. Okay. Y eso es manifiesto, eso es bastante claro de poder ver. Cuando ya se acompaña la tos crónica, ya ahí es un poquito más fuerte, ¿me entiendes? Ya cuando ya eso se indica ya un poquito más de gravedad, ¿no? Que hay una tos crónica que no se controla rápidamente y que se acompaña de secreción, ya eso implica un nivel de severidad un poco mayor. En lo cual obviamente ya tendríamos que prestarle mucha más atención porque ahí ya está ocurriendo cosas. Y estoy seguro que en ese momento, cuando estás con la tos o con la falta de aire, tú te tomas la presión y estás con la presión alta. Entonces ya se está impactando a nivel también de la circulación también. Entonces eso es lo que está ocurriendo también. Ok, entonces vamos a terminar esto con algunas recomendaciones que les pueda dar a esos fumadores pasivos, ¿no? Que son las personas que expuestas al humo de cigarro. Mira, con el problema de los fumadores pasivos, bueno, tener cuidado, obviamente, si tienen a alguien que fuma de forma bastante activa a su costado, quizás generar algún tipo de medida de promoción, de pedir o que por favor quizás no lo hagan tan cercano a uno. El lavado de manos también ayuda mucho, el cambiarse quizás las prendas de vestir si estás en un contacto muy cercano con, y obviamente, pues si tienes a alguien que fuma muy activamente, decirle, oye, ¿sabes qué? Quizás retírate un rato y luego, pero no a una distancia corta, sino a una distancia donde haya aire corriente. Eso es primer punto. Segundo punto, yo creo que si eres un fumador activo, tener en cuenta de que definitivamente estás dañando tu salud. Más que a un corto plazo, a un mediano o un largo plazo lo vas a terminar dañando, sea a nivel de problemas de corazón, a problemas de circulación, problemas respiratorios y problemas oncológicos, ¿no? Que no solamente cáncer de pulmón, ya hemos mencionado otros tipos de cánceres que dicen, no, hoy en día tenemos muchas pacientes con cáncer de mama y estamos viendo jóvenes y también puede tener un cierto granito de arena el tema del tabaco que se inicia en edades muy tempranas también. Entonces, por donde lo veamos, el tabaco definitivamente genera algún tipo de daño, definitivamente. Exacto. Entonces, ahí sabemos que no solamente es el cáncer de pulmón, sino otros problemas que también vienen al corazón. Y vamos a recalcar también que los restos del humo de cigarro y en realidad solamente el fumar mantiene expuestas a las personas. Así que ya saben, tienen que dejar este hábito que es poco saludable y es la principal recomendación. Muchas gracias a todos los que nos estaban viendo y ya estaremos en la próxima edición de Facebook Live. Acuérdense que pueden ver toda esta información en la página de RPP Vital. Hasta una próxima.